A nombre de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado les damos una afectuosa bienvenida a este ciclo de formación docente denominado Reflexiones, Aprendizajes y Nuevos Desafíos para la Docencia Remota. Les agradecemos a todas y a todos por estar en esta sala virtual en la tarde de hoy y también saludamos muy afectuosamente a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la unidad de docencia. Hoy nos encontramos en el último taller centrado en el primer año. Hemos dedicado 2 semanas a este tema porque sabemos que la transición en la educación superior es siempre desafiante y requiere de una docencia especialmente preparada, y más aún en el escenario actual, donde se añaden una serie de retos que hacen que la enseñanza y el aprendizaje de las generaciones 20 y 21 deban ser abordadas de manera particular. Al igual que las instancias del primer semestre, para la realización de este ciclo de formación contamos con la participación de diversos actores de nuestra comunidad universitaria. Les agradecemos también muy especialmente a ellos, ya que la articulación y la colaboración han sido fundamental para desarrollar este proceso de formación docente. En la sesión de hoy abordaremos la motivación. La motivación tiene una importancia fundamental para el aprendizaje, ya que influye en la dirección, la intensidad, la persistencia y la calidad de los comportamientos de aprendizaje que tienen las y los estudiantes. Es importante no reducir la concepción de la motivación a algo que él o la estudiante posee o no posee, sino más bien relacionarla con los factores que hacen que una persona se comporte de determinada manera en una situación dada. El taller de hoy, denominado ¿Cómo favorecer la motivación del estudiantado de primer año?, tiene como propósito diseñar instancias formativas que promuevan el involucramiento de sus estudiantes para favorecer un enfoque profundo del aprendizaje. Estarán a cargo de la sesión de hoy Ángela Baratine y Tomás González, asesores educativos de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. Sin más, y esperando que esta instancia sea un aporte para las prácticas docentes que realizan en el primer año, le doy la palabra a Ángela y a Tomás. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes a todas, a todos. Como decía Francisca, le damos la bienvenida a este taller con el que finaliza este ciclo especialmente diseñado para el trabajo con docentes que hacen clase en cursos de primer año. Y antes de comenzar, quisiéramos hacer un pequeño repaso de los temas que ya hemos ido, ya hemos ido revisando a lo largo de este ciclo de formación, que ha tenido como foco principal el aprendizaje en el primer año. Nuestra primera actividad, Tomás, si pasas la diapositiva. Nuestra primera actividad consistió en un panel en el cual revisamos los resultados de los diversos estudios realizados el semestre pasado en el contexto de la transición a una enseñanza remota. Después revisamos la importancia de considerar los conocimientos y experiencias previas de las y los estudiantes de primer año como punto de partida de todo proceso de aprendizaje. En tercer lugar, nos movimos a conocer sobre estrategias que favorecen la autonomía del estudiantado de primer año. Y ahora llegamos a esta instancia final, donde conversaremos sobre la motivación. Para revisar estas actividades, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, que se está poniendo en este momento el link en el chat, para que puedan revisarlo con posterioridad a lo que estamos haciendo, y los otros talleres ya están en el canal. El taller de hoy, relacionado con la temática de motivación, como decía Francisca, tiene como resultado de aprendizaje el poder diseñar estas instancias formativas que promuevan el involucramiento de los estudiantes, y lo vamos a transitar por 3 momentos. Uno que tiene que ver con cómo entendemos la motivación o qué entendemos por motivación. Un segundo momento donde veremos cuáles son las implicancias de estas formas de entender la motivación. Y por último, vamos a trabajar sobre algunas formas prácticas de abordarlas en un curso. Como siempre, pedimos que puedan cerrar sus micrófonos a quienes los tienen abiertos. Y creemos que es fundamental comenzar explorando qué estamos entendiendo por motivación. Y para eso les queremos plantear 2 preguntas que pueden responder en el enlace a Menti que va a aparecer ahora en pantalla, y
que se está poniendo en este momento en el chat. Al ingresar les pedirá un código, que también, Tomás, si puedes poner la diapositiva, les pedirá un código donde tendrán que ingresar para poder responder. Entonces la primera pregunta es ¿de qué sirve que un estudiante o una estudiante esté motivada? Y por otro lado, ¿qué factores influyen en que uno o un estudiante esté motivado? Entonces, Tomás, si quieres, podemos ir mostrando ya la pantalla de Menti para ver lo que van respondiendo los profesores. Por supuesto, vamos para allá. ¿No estás compartiendo la pantalla, Tomás? No, ahora sí. Un segundo. Aquí deberían ir apareciendo las respuestas. Han podido abrir bien la aplicación, ¿cierto? Si alguien tiene algún problema para abrir la aplicación, nos pueden decir por el chat para orientarlos cómo entrar. Ahí estamos empezando. Tomás, Teresa dice que solo le permitió responder una pregunta. Sí, estamos avanzando en orden. Primero avanzando en la primera pregunta y después seguiremos con la siguiente. Entonces, a propósito de qué sirve que un estudiante esté motivada, ya están apareciendo algunas de las respuestas. Dice mayor interés, para que desarrolle su propio proceso formativo, mayor conexión con el curso, para sentirse involucrado y participar, también que mejora la disposición, hay más interacción en clases, permite establecer conexiones con lo que ya conoce. Vuelve a salir el tema del interés y también el tema de la autonomía, que ya lo vimos en el taller anterior para quienes tuvieron la oportunidad de estar, así que interesante que empiecen a salir cosas que ya hemos trabajado. Mira, ahí aparece, favorece el aprendizaje, la retención y activa el desarrollo de las actividades. Las clases son más amenas. Compromiso académico también. Súper. Incentiva a seguir progresando en su proceso de aprendizaje y creatividad. Sí. Mira, mejora el rendimiento también. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta, si te parece. Vamos. ¿Qué factores influyen en que un o una estudiante esté motivada, cierto? Y ahí ya tenemos varias respuestas. Varias respuestas. Mira, que la clase sea entretenida y no sea monótona, interés, sentir que comprende. La didáctica del profesor. Un poco a eso nos referíamos con la pregunta. ¿Qué factores influyen en que una estudiante esté motivada? Protagonista del proceso. Tal vez hacerlo sentir protagonista del proceso. Eso también puede afectar a que un estudiante esté o no motivado. En el ambiente de aprendizaje. Mira, en primera instancia, conocer qué cosas les motivan. Vamos a acordarnos de ese comentario más adelante en el taller, según lo que tenemos preparado.
Sí, mira, el involucramiento a nivel humano que podamos tener con ellas y ellos. Sí, yo creo que parece que alguien ya vio, se nos filtró el taller y está adelantándonos parte de la trama. Expectativas, experiencias y autoconocimiento. Que esté interesada en el tema. Mira, un montón de respuestas en realidad. ¿Cuántos participantes tenemos? Hay un montón de respuestas, 38 por ahora, ¿cierto? Sí, 38 participantes hasta el momento. Súper. Muy bien. Tener claro cuál es el objetivo del aprendizaje y su utilidad o aplicación. Interés por la asignatura, como factor clave para influir en la motivación del estudiante. Aprovechar sus conocimientos previos sobre la unidad. Súper. Si querés, podemos pasar ya con esto nos hacemos una idea un poco de lo que... de los conocimientos previos de nuestros participantes respecto a precisamente la motivación. Así que voy a dejar de compartir esto. Lo vamos a guardar. Porque vamos a hacer referencia más adelante. Y vamos a pasar a la presentación nuevamente. ¿Se ve bien? Se está viendo... ¿Al revés? No la presentación. No en ¿Ahí sí? modo ahí sí, ahora sí. Ya. Súper. ¿Ahí sí se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, algunas de sus respuestas a estas preguntas se relacionan bastante con la forma en que investigadores de diversas disciplinas, como desde la biología, economía, psicología y más recientemente la educación, han estudiado este concepto desde más o menos comienzos del siglo pasado. Entonces, lo que les proponemos a continuación es que revisemos algunas de las formas en que... de comprender este constructo, ¿cierto? Tratando de dilucidar cuáles son los supuestos que operan bajo estas formas de entenderlo, y luego vamos a ver sus implicancias para los procesos formativos. Elegimos las siguientes dos definiciones de motivación porque nos parecen ilustrativas de cómo está siendo entendido este concepto aplicado, ¿cierto?, a la educación. Y van a ver que se parecen bastante un poco a las pistas que ustedes ya nos dieron en la primera actividad. En primer lugar, algunos de ustedes yo creo que van a estar de acuerdo con Pinterich y Schank, quienes la definen como el proceso a través del cual una actividad dirigida a un objetivo es buscada y sostenida. Dicho tal vez de manera más simple por Mayer y Mayer, la motivación es el esfuerzo personal que hace un individuo para alcanzar un resultado o un estado deseado. Entonces, al menos desde esta forma de verla, en la búsqueda de una meta de aprendizaje, la motivación sería una fuerza o una energía que tendría un efecto positivo en varios aspectos, ¿cierto? En la dirección, en la intensidad, en la persistencia y en la calidad de las conductas de aprendizaje de él o la estudiante. Aquí entendemos dirección como el qué eligen hacer, intensidad como cuántas veces lo intentan y con cuánto esfuerzo, persistencia, entendido como por cuánto tiempo lo hacen, y la calidad como la parte cualitativa del fenómeno, que reúne variables tales como la disposición para aceptar o rechazar tareas y la parte estratégica, es decir, las decisiones que toman sobre cómo abordar estas tareas. Entonces, al entender motivación de esta manera, de forma implícita, estamos asumiendo varios principios. En primer lugar, que la motivación es algo que reside dentro de cada individuo, como un poco la mochila de energía del esquema de ahí arriba. En segundo lugar, que es innata. O sea, si alguien nos ofrece la posibilidad de aprender, todas las personas por naturaleza vamos a querer hacerlo. Y si no, es que algo anda mal. Y en tercer lugar, que puede ser coartada o limitada por barreras de diversos tipos. Pueden ser, por ejemplo, disposicionales, cuando se relacionan con las características de personalidad del sujeto, como su inseguridad o, por ejemplo, cuando alguien siente como bajo autoeficacia respecto a una tarea. Pueden ser situacionales, como la falta de tiempo o el no ver el resultado concreto de algo que están aprendiendo, por ejemplo. O pueden ser estructurales,
como ya mayores, ¿cierto? Como por ejemplo las dificultades para poder participar en clases o financiar sus estudios, por ejemplo, producto de una pandemia, no sé si te suena, Ángel. Entonces, Algo. algo, ¿cierto? La premisa de esta forma de entender la motivación, sin juzgarla todavía, solo para entenderla, parece ser que si alguien no demuestra interés en una instancia de formación, a través de acciones concretas, la responsabilidad parece ser del sujeto, que no está motivado producto de alguna de estas dificultades. Entonces la solución sería eliminar estas barreras para que el sujeto vuelva a motivarse, conectarse con la actividad. Y aquí nos gustaría preguntarles, hacerles una pregunta en el chat. Cuando ustedes ven desmotivados o desmotivadas a sus estudiantes, ¿qué soluciones han intentado? Les pedimos que por favor nos vayan contando sobre esto para poder sopesar con un poco lo que vamos a revisar a continuación. Sí, ya pusimos la pregunta en el chat, así que... Excelente. Podríamos empezar a responder. Bueno, les vamos a dar un par de minutos para que vayan contestando en el chat, pero aprovecharé de preguntarle a mi compañera, Ángel, ¿qué hacían tus profesores o profesoras para motivarte? Bueno, en mi época eran... Quizás se entendía como que nosotros teníamos que estar motivados obligadamente, ¿no? Para estar en clase. Pero yo recuerdo un profesor de teorías psicológicas, me acuerdo, que lo que hacía era como ponerse en el papel de cada una de las teorías y en una clase las defendía a rabiar, como que era fanático de esa teoría, y nos convencía a todos de que esa teoría era la mejor, y a la clase siguiente la destruía. ¿No? Y creo que eso al curso nos motivó, nos interiorizó mucho de cada una de las teorías, porque nos provocaba estos conflictos, ¿no? Que finalmente todo estaba perfecto, pero al día siguiente en realidad nada de eso era lo que idealmente tenía que ser, ¿no? O sea, por lo menos los dejaba perplejos y perplejas, ¿no? Mínimamente. Mínimamente. Yo recuerdo que en el colegio tenía una profesora que nos daba décimas por participación. Entonces, bajo su comprensión de lo que era la motivación, ¿cierto? Participar en clase era una acción que daba pistas de motivación. Entonces, de esta manera se incentivaba que conectáramos con la clase. Y después, bueno, en la U tenía un profe que se aprendía los nombres de todos y todas los estudiantes, de todos nosotros. Así como se hacía el ejercicio de memorizarlo. Y eso igual después de un par de semanas hacía que hubiera un buen clima en el curso y que cuando te tratan por tu nombre, como que te dan ganas de participar. Revisemos algunas de las preguntas de las y los participantes, ¿te parece? Sí, mira, dicen, hay varias respuestas. Francisco dice conversar personalmente con ellos, Isabel que llegue a ser una necesidad para ellos, Leonardo dice preguntar si tienen otra prueba, Javiera, cambiar el tipo de actividad y si es posible el contenido parte de este, Alma, preguntarles el por qué, acercamiento desde lo humano, cotidiano, ejemplificar con situaciones más comunes, dice Pilar. René, flexibilizar el currículum. Leonardo, explicar aspectos prácticos de la vida cotidiana, usar recursos más visuales más cercanos a ellos, como el cine, los memes, dice Teresa. Roberto, les consulto qué buscan, cuáles son sus inquietudes, metodologías más participativas, y sigue. Ya, descubrir el estado de su motivación. O sea, yo creo que de soluciones intentadas no nos quedamos cortos. Lo cual es excelente porque precisamente es lo que vamos a trabajar a continuación en el taller. Bien, si te parece, continuamos. Sigamos. Démosle. Entonces, durante la sesión, durante lo poco que llevamos ya de la sesión, hemos llamado varias veces a la motivación un constructo. Esto quiere decir que no es un objeto observable, sino que más bien una forma de caracterizar una serie de consecuencias o efectos que sí lo son. En el caso de lo que nos convoca, nombramos la dirección, intensidad, la persistencia y la calidad de las acciones que realizan, o más bien no realizan, las y los estudiantes para lograr
los aprendizajes en un curso, ¿cierto? En actividades determinadas. El énfasis detrás de llamarlo constructo recae en que cuando optamos por una forma de comprender un fenómeno, esto tiene implicancias tanto en términos de las atribuciones que hacemos, es decir, las explicaciones que nos damos, como también tiene implicancias respecto a lo que proponemos como solución. Cuando, en el caso que mencionábamos recién, uno o una estudiante no actúa de la manera que nosotros esperamos que lo haga. Entonces, para nombrar solo 3 ejemplos de las formas en las que se ha caracterizado a las personas a lo largo de la historia en el estudio de la motivación, y para que vayamos pensando de inmediato en las implicancias de cada una, podemos contar, por ejemplo, que una de las primeras formas de entenderla, por qué alguien hacía o no hacía algo, tuvo su origen en la economía, en el mundo de la economía, donde se caracterizaba a las personas como seres eminentemente racionales, que toman decisiones predecibles, ¿cierto?, en base a información que tengan a mano. Desde esta perspectiva, para motivar a alguien, bastaba con establecer incentivos, o sea, recompensas y castigos, un poco como lo hacía mi profesora en el colegio. Y de esta forma se aseguraba que las personas tenderían a moverse en esa dirección. 2 décimas participan, ¿cierto? Llevado a nuestro contexto, para motivar a nuestros estudiantes, entonces, si es que creemos esto, sería necesario crear incentivos que moderen su participación. Este tipo de comprensión aplicada a la historia de cómo entendemos los procesos de aprendizaje, por si alguien quiere buscar más allá acerca de las raíces de este entendimiento, es bastante similar a las denominadas corrientes asociacionistas del aprendizaje. Si alguien quiere buscarlo, hay mucha literatura al respecto, de cómo se entendía aprendizaje en ese entonces. Motivar, entonces, es crear esta asociación entre la participación o completación de una tarea, ¿cierto?, y la recompensa, y viceversa, ¿no? Otra forma de entender el constructo de motivación es partiendo de la base que, como personas, nos interesa, más allá de estos pequeños incentivos para lograr tareas, que podamos desarrollarlas en un ambiente social que sea agradable, ¿no es cierto?, satisfactorio. Desde esta perspectiva, para motivar a alguien sería suficiente con, por ejemplo, trabajar el clima de aula, esperando que transformarlo en un espacio en el que todos y todos, entre comillas, les den ganas de participar. Un poco como lo hacía este profesor en la U, que se aprendía los nombres. Motivar, entonces, bajo esta forma de entender la motivación, es hacer que nuestras y nuestros estudiantes trabajen contentos, por decirlo así. Y solo por nombrar una tercera, porque hay muchas más, otra forma de entender el constructo de la motivación, en la historia de la investigación de esto, es partiendo de la base que no hay una realidad única, ¿cierto?, que afecta al comportamiento, que los incentivos no sirven de la misma manera para todas las personas, entonces, asumir que cada persona trae consigo una visión única del mundo. En contraste con las anteriores, bajo esta mirada, las recompensas tienen que ser más personalizadas al sujeto. Motivar es saber lo que valora cada persona y compensar de esa manera. Entonces, como pueden ver, cada forma de entender la motivación tiene sus propias implicancias y, por ende, formas de abordarla. Queremos que ese sea un primer punto en el que nos detengamos a pensar un poco respecto a nuestra comprensión de la motivación y las soluciones que hemos intentado. Entonces, ahora, Ángela, te propongo que, para ver un poco cómo opera esto en nuestro contexto, ¿cierto?, salirnos un poco de esta historia, invitemos a nuestros participantes y a nuestras participantes a desarrollar un ejercicio de análisis de comentarios reales recogidos a través del estudio de experiencia estudiantil en contexto de enseñanza remota que desarrollamos el semestre pasado. Ángela, te voy a pedir a ti que cuentes en qué consiste esta actividad. Sí, vamos a trabajar en pequeños grupos aleatorios en Zoom para analizar estos comentarios. Y la idea es que sus reflexiones lleven a responder 2 preguntas. Por un lado, ¿qué está pidiendo él o la estudiante en el comentario que les vamos a incorporar? Y ¿de qué forma podría ser motivado por ustedes? Para compartir esta respuesta usaremos la herramienta Jamboard, que ya lo usamos en una sesión anterior, y que algunos de ustedes puede que conozcan, pero otros no. Y entonces ahí Lisette ha puesto ya el link para que podamos ir para allá. Voy a detener la pantalla compartida de Tomás y voy a compartir yo para que podamos perdón,
para que podamos nosotros ver cómo se trabaja en Jamboard, ¿no? Jamboard tiene varias pizarras, entonces la idea es que, si ustedes se fijan acá arriba, hay 4 pizarras, cada una de ellas tiene un caso o un comentario de estudiantes que sacamos de la experiencia estudiantil, y hay cuatro grupos, son dos comentarios, pero los dividimos en 2 para que trabajen en grupos un poco más pequeños, y entonces vamos a hacer aleatoriamente ahora grupos en Zoom, y el grupo que a ustedes les toque en Zoom, la idea es que vayan a la pizarra que les corresponde. Por ejemplo, el grupo número 1 de Zoom va a ir a la pizarra 1, si les toca el grupo 3, mueven acá y van a llegar a la pizarra 3, ¿ok? Si tienen dudas nos pueden ir preguntando, y yo ahora, si te parece, Tomás, voy a hacer los grupos, y vamos a quedar con 4 grupos entonces, y nos vamos a ir por unos 15 minutos a este trabajo grupal. La idea es que puedan conversar entre ustedes, y se me olvidó decir una cosa que es muy importante, que es que, voy a compartir de nuevo la pantalla, que para usar Jamboard ustedes pueden tomar esta herramienta que es la nota adhesiva, y aquí poner sus comentarios y guardan, ¿no? Y entonces aparece el comentario acá. Y ustedes lo pueden mover hacia donde quieran para que les quede libre la pantalla para poder poner todos los comentarios. Entonces los voy a enviar hacia sus grupos de trabajo, que van a ser grupos de alrededor de 8 personas. ¿Ok? Entonces nos vemos acá en unos 15 minutos, o sea, a las 16:15. Nos vamos. Buen trabajo. Bueno, ya estamos volviendo. Sí, parece que, bueno, como siempre debemos haber interrumpido un montón de discusiones que, bueno, que seguro que estaban muy buenas, pero un poco las restricciones de tiempo nos obligan a ser así de autoritarios. ¿Te parece si pasamos a leer los Jamboard? Que los estuve hojeando y hay mucho, mucho que analizar. Sí, no sé si te parece que lo proyecte, Ya. para que a lo mejor igual las personas que lo están viendo por YouTube no pueden, probablemente no han podido ingresar, así que como para que todos podamos ver, ¿cierto? Entonces teníamos 2 pizarras que se relacionaban con una situación, y otras 2 pizarras con otra situación. No las vamos a leer porque por temas de tiempo, pero básicamente lo que las y los profesores de este grupo 1 plantean es que el estudiante está pidiendo espacios de interacción y disminuir el ritmo, adaptar la sesión a la modalidad online. Es un nivel de adaptación. Pide que se modifique la clase a una nueva modalidad, pide espacios de interacción. Los estudiantes y los profesores están sometidos a situaciones diversas, y creo que hasta ahí va como un poco la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, son más... Si quieres, veo la segunda pizarra y vemos la primera pregunta primero. Sí, pasemos a la segunda pizarra, sí. Y en la segunda pizarra, en términos de qué está pidiendo él al estudiante, dice: solicita reconocimiento de su contexto personal y sus necesidades, pide ser visto y reconocido en sus necesidades, pide ser escuchado y dialogar. El estudiante solicita empatía por parte de los docentes, que consideren que no solo el hecho de estar en casa significa que van a tener todas las facilidades para el estudio, puesto que es probable que tengan situaciones particulares y familiares complejas que los docentes desconocemos. Básicamente eso, y después ya vienen la respuesta a la segunda pregunta. No sé si prefieres que hagamos al tiro la segunda pregunta. Sí, yo creo que en honor al tiempo vamos viendo las 2 respuestas, ¿te parece? Entonces, en esos términos, plantean en el primer grupo que podría ser motivado con una modificación curricular, definiendo lo imprescindible y valorando cada contexto particular, conversando y enterándose de los contextos particulares. Y ahí no alcanzo a ver, no sé si es que quedó, si no alcanza
el post-it, pero humanizar dice, me imagino que Educación. tiene que ver con humanizar la educación, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que dice, humanizar la educación, así termina. Y priorizar los objetivos, cambiar el entorno, establecer un acuerdo pedagógico, retroalimentación, establecer compromiso entre estudiante y profesor, compromiso mutuo, colaborativo, cómo influye la actitud del estudiante en el profesor. Y en el otro grupo planteaban jerarquizar los contenidos, reorganizar el programa original, utilizar plataformas adicionales a Zoom, incentivar la participación y retroalimentar las opiniones, fortalecer el vínculo, visibilizando las emociones del momento tanto de los estudiantes como del docente. Mira, eso está muy interesante. Abriendo espacios de diálogo e intercambio, proponiendo metodologías de participación en que puedan decidir sobre evaluaciones, métodos, etc. ¿Qué te parece, Tomás? Me parece que este es uno de los valores de plantear las actividades en nuestros talleres de esta manera. Yo creo que también les sirve como modelaje de cómo plantear una actividad y el valor de conocer las soluciones intentadas. Se nota que hay tanta reflexión, hay análisis de los problemas y formas de abordaje, aunque a veces no siempre resulten, pero creo que aquí hay mucho conocimiento que complementa, de hecho, muy bien lo que vamos a proponer nosotros a continuación en el taller. Así que ya estamos logrando, creo yo, sí, logrando el objetivo que nos habíamos propuesto al comienzo de la sesión. Sí, creo que sí. ¿Y te parece si vamos a las otras dos pizarras para ver la otra situación? Sí, tenemos Ustedes a esto van a tener acceso después también, así que por eso también no vamos a leer todos los casos, ¿no? Pero en el segundo caso, respecto de qué están pidiendo él o la estudiante, dice, está pidiendo más empatía y comprensión. En otras palabras, están solicitando que se establezca un vínculo cercano, humano y una modalidad de enseñanza situada. Solicitan que comprendan que ellos y ellas están viviendo un gran cambio, que se debe ser flexible y comprensivo. Que sus expectativas sobre la universidad, empoderarse frente a la hostilidad, estructura o infraestructura de mundo es un equilibrio precario para las y los estudiantes. Y el otro grupo dice que está pidiendo comprensión, que consideremos el contexto, pidiendo ayuda específica para el aprendizaje autónomo, traen un vacío por los hitos anteriores a entrar a la universidad y que se les considere, tener presente el contexto, y tiene una autocrítica y necesidad de inicio de carrera. ¿Y cómo lo podrían enfrentar? Plantean que en mayor comprensión y flexibilidad de todos los actores, él o la docente debe adaptarse a este contexto propendiendo a utilizar herramientas que ellos utilizan para comunicarse. No sé si tú lo ves, Tomás, pero yo no, dice principalmente ser, y me llega hasta ahí ¿no? Sí, principalmente ser, sí, mira, si le haces clic en editar, dice ser asertivo en la relación con los y las estudiantes a pesar de hacer clases a pantallas negras. Ah, perfecto. Y establecer vínculos más cercanos, utilizar metodologías activas que referencian el contexto de la realidad inmediata. Y el otro grupo plantea estrategias de aprendizaje autónomo, instancias de compartir sus sentimientos, qué necesitan, los recursos, qué les falta, tener retroalimentación de los estudiantes, empatizar. Bastantes cosas nos plantean las y los profesores que están presentes hoy día. Interesante, además aplicando conocimientos previos, ¿no? De otras sesiones acá que hemos estado trabajando, así que muy, muy interesante. Sí, ciertamente. Y bueno, como te decía, totalmente atingente a lo que vamos a ver a continuación. Ya un poco entrando a la última parte del taller. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. ¿Estoy proyectando? Sí. Sí. Ya pues, compañera, ¿te parece que pasemos a la última parte entonces? Yo creo que como... Perdón, estaba silenciada. Pasemos a la última parte. Sí, como estamos comentando, es el valor de este tipo de actividades, donde no solamente nosotros traemos como un montón de soluciones a cómo abordar los desafíos que planteamos en los títulos
de los talleres y que ustedes, debido a ese interés, asisten, sino que también las respuestas vienen de ustedes mismos y ustedes mismas. Bueno, a lo largo de la sesión hemos visto y trabajado también en torno a los supuestos detrás de preguntarse cómo hago que mis estudiantes se motiven, ¿cierto? Estos supuestos que son los que aparecen allí en pantalla, que la motivación, al parecer en esta mirada tradicional de cómo se entiende el constructo, es algo que reside dentro de cada individuo, que es innato y que si no hay un problema, que puede ser limitada por barreras, que algunas ya las han descrito, ¿cierto? Y que eliminándolas automáticamente van a motivarse de nuevo las y los estudiantes, ¿cierto? Pero queremos aquí plantearles esta pregunta. ¿Puede ser que aún abordando todas las barreras posibles nos encontremos con estudiantes poco implicados en las actividades que desarrollamos? Yo creo que a partir de lo que nos han contado a lo largo de la sesión, esto pudiera ser así. ¿De qué otra forma entonces podemos entender el fenómeno? Yo creo que tal vez saliéndonos de estos supuestos un poco, como que tal vez la motivación no reside dentro del individuo, o no son las únicas barreras. Y desde la primera actividad ya hemos visto como pistas de gente que se ha adelantado y que bueno, plantea cosas muy similares a las que vamos a mencionar ahora, ¿cierto? Que es el entender este involucramiento dentro de las actividades formativas como algo más relacional, algo que no solamente depende de él o la estudiante, sino que de todos quienes están implicados en las actividades formativas. Entonces, otra forma de entender las razones de involucramiento o desinvolucramiento es de una manera relacional, ¿cierto? Analizando no quién, desde nuestra perspectiva, actúa o no actúa de una manera esperada, tal y como nosotros esperamos, sino que a todos quienes son parte de esta instancia. Para esto, yo creo que pudiera ser útil detenernos un minuto y tomar perspectiva, ¿cierto? Recordar que el proceso de aprendizaje, o la instancia de aprendizaje en la que nos encontramos, ocurre en una temporalidad mayor que el de una clase, un curso o un semestre incluso, ¿cierto? Hay un contexto mayor que incluye la historia completa del sujeto que está aprendiendo, su pasado, presente y sus expectativas futuras. Y que el curso es solamente un hito dentro de ese proceso. Entonces, a partir de la historia del sujeto en el sistema educacional, en todas las instancias de aprendizaje que he tenido antes, las y los estudiantes pueden, por ejemplo, tener estrategias de aprendizaje más o menos adaptativas, expectativas más o menos realistas respecto a las posibilidades que la universidad, la carrera y el curso incluso puede otorgarles para el desarrollo de su proyecto como persona, ya mucho más que como estudiante. Y, por cierto, a esto es lo que se refiere a nuestro modelo educativo cuando, al tomar postura respecto a cómo entendemos aprendizaje en nuestra institución, lo describe como una construcción personal y de carácter situado. O sea, tiene como punto de partida a la persona que aprende, sus conocimientos y experiencias previas, y su situación biosociocultural, ¿cierto? Además de, por supuesto, sus expectativas, haciendo como una proyección hacia el futuro. Lo que lo hace, y además, lo que lo hace más complejo es que opera de manera dialógica al interactuar con otros estudiantes y docentes que tienen a su vez otras trayectorias, como parece que en el esquema, ¿cierto? Otra historia de aprendizaje, otra historia en instancias formativas, en el sistema educativo. Entonces, dado el carácter personal del aprendizaje, cada vez que nos enfrentamos a un objeto que debemos aprender, que entra en conflicto con lo que sabemos, se produce una suerte de crisis, que debe ser gestionada y superada, ¿cierto? Esto también, por cierto, aplica a las trayectorias de ustedes como docentes, donde tal vez buscamos ciertos indicios de participación a los que estamos acostumbrados y que a eso llamamos como falta o presencia de motivación, o a cierto perfil de estudiante tradicional que, por supuesto, como hemos repetido en todas las instancias de formación, se ha ido desdibujando con el tiempo según la institución va avanzando hacia ser una más inclusiva. Entonces, en este hito se van a enfrentar, en este hito que llamamos curso, ¿cierto? Se van a enfrentar formas de relacionarse con nuevos conocimientos que les pueden ser nuevas o conocidas, y que van a tensionar sus creencias de cómo funciona no solo una disciplina en particular, sino que el mundo y todo lo que le rodea, ¿cierto? Lo que necesariamente va a entrar en una tensión con su historia. Y bueno, aquí creemos que está la clave, en gestionar esta tensión. ¿Cómo puede gestionarse esta tensión identitaria que se genera? Y aquí tenemos nosotros algunas ideas que se complementan solamente, no son completamente nuevas respecto a lo que hemos conversado en el taller, lo que ustedes mismos han dicho, pero sí pueden servir como herramienta
complementaria. Preguntarnos, en primer lugar, conociéndolo, ¿cierto? Esto es algo que nosotros abordamos en el panel el primer hito de este ciclo formativo de primer año. Tuvimos un panel donde revisamos los resultados de ciertos estudios que nosotros hicimos, donde como institución hicimos una pausa y dijimos, conozcamos a nuestros estudiantes cómo están viviendo el contexto en ciencia remota. Entonces, un primer paso para abordar esta gestión de la crisis es conocerlos, quiénes son, cuál es su historia, cuáles fueron sus decisiones que les trajeron aquí. Orientado al presente también, cómo están viviendo el contexto actual. Aparecían varios posits, como cómo están viviendo la enseñanza remota. También qué hizo que siguieran estudiando en un contexto como este. ¿Qué tiene que decir la disciplina o la carrera que están estudiando respecto a lo que ocurre en la actualidad? Y lo cual puede ser particularmente rico en el momento histórico en el que estamos en Chile, donde hay tantos hitos, valga la redundancia, históricos que estamos viviendo, como la pandemia, el plebiscito, etc., y que pueden ser abordadas desde cada disciplina. ¿Cuáles son sus expectativas también? ¿Qué tipo de profesional quieren ser? ¿Qué tipo de ciudadano quieren ser? ¿Y cómo creen que la universidad, carrera o curso les puede permitir adquirir las herramientas para alcanzar ese imaginario? Más ideas. En segundo lugar, también integrando este conocimiento, una vez que ya accedemos a él, ¿cierto? Sí. Perdona, antes de avanzar al segundo, que hay un comentario de Leonardo Por favor. Que quizás yo no lo entendí muy bien, si Leonardo puede como aclararlo. Dice, ¿qué los trajo? Eso puede ser algo que el estudiante considera privado. Frente a la pregunta que plantea conocer al estudiante dentro de su grupo de chat, el estudiante puede sentirse como pasado a llegar en su privacidad porque él quiere que lo hagan privadamente. Entonces, en el fondo está exigiendo un espacio o demandando un espacio de interacción uno a uno, no uno con el grupo, porque él puede que considere que su razón para ser, no sé, pues, abogado médico es privada y solo él quiere que se sepa, o él y el profesor, y no el resto. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, lo que nosotros planteamos precisamente es, en primer lugar, abrir la posibilidad, porque, bueno, no podemos saber si alguien quiere compartir o no algo si es que no abrimos la posibilidad. Y lo otro es que, por supuesto, tiene que ocurrir de manera voluntaria, y tal vez puede ser preguntado de una manera menos genérica que como lo estoy haciendo yo acá, o que lo estamos planteando con mi compañera. Y tercero, es que también puede ser una participación voluntaria. En un curso, por suerte, hay varios participantes normalmente en esa instancia, y entonces no tenemos que hacerlo algo obligatorio. Ciertamente eso afectaría a cuestiones como el clima y la confianza y todo lo que usted menciona. Yo pensaría en esas tres ideas. No sé, Ángela, si se te ocurre algo más. No, yo creo que fundamentalmente eso, el hecho de que en estas instancias todo este tipo de preguntas y de cuestionamientos, etcétera, tienen que ser justamente voluntarios, porque claro, una de las cosas que puede complicar más que ayudar es obligar a los estudiantes a abrir su vida frente a un grupo, ¿no? Que es un poco lo que entiendo que Leonardo está tratando de poner en discusión, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, creo que siempre hay estudiantes que tienen digamos, la necesidad de plantear sus puntos de vista, etcétera, y otros que no, y eso es totalmente respetable. Yo creo que en ese sentido también, a propósito de lo que hablábamos de clima de aula, ¿no? También tiene que ver con eso, o sea, cómo también nos respetamos entre todos y nuestras diversidades también, ¿no? René plantea otra cosa, Tomás, que dice cómo abordarlo, probablemente comprendiendo sus historias y relatos como una visión de mundo y trabajar desde esa cosmovisión las clases lectivas, adaptación curricular y metodológica. Conciliar esta cosmovisión con el currículum, el perfil de egreso, la exigencia académica, el desarrollo de habilidades blandas, etc. Cómo elicitar estos relatos a través de la creación de evaluaciones de las clases desde el punto de vista de la recepción estudiantil en términos de carga horaria, por ejemplo. Sí, creo que René lo explicó mejor que como yo lo planteé. Lo de comprendiendo sus historias y relatos como una visión de mundo, y trabajar a partir de eso es a lo que nos referíamos con la idea anterior. Así que muchas gracias por
por la contribución. Si te ¿Sigamos? parece bien, seguimos con las ideas, sí. Más ideas de cómo abordar este desafío. Integrando, entonces, como decía, el conocimiento de los puntos anteriores al diseño y la ejecución de los cursos, ¿cierto? Monitoreando de manera continua el desarrollo de los cursos, y para esto tenemos también uno de los hitos del ciclo de formación del primer año fue el taller sobre clima de aula, donde también presentamos algunas ideas de cómo monitorear esto de manera continua. También tenemos estrategias como la evaluación de medio término, que es una estrategia que diseñamos y implementamos este año por primera vez a nivel institucional, y que busca precisamente hacer una pausa en el curso e indagar respecto a la experiencia de las y los estudiantes en su desarrollo. También conectando, tensionando y explicitando la forma en que su curso, el curso de cada uno de ustedes, participantes, contribuye a la formación del profesional ciudadano y persona que quiere ser. Nuevamente, apelando a esta declaración del modelo educativo de la Universidad de Chile, que dice que el foco, la meta está en la formación de personas integrales, ¿cierto? Y otra idea que está ahí, que apareció como comentario en el trabajo de uno de los grupos, es favoreciendo la autonomía. Para eso también nosotros tuvimos un taller dedicado exclusivamente al tema del desarrollo de la autonomía, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo creo que interesante, porque justamente de las cosas que han planteado en el Jamboard, varias cosas aparecen, ¿no? Sin embargo, hay veces que yo creo que un poco la tensión que queremos proponer acá, ¿no? Esta tensión entre de quién es la responsabilidad finalmente que un estudiante esté motivado. Uno tiende a pensar que es o la responsabilidad de él o la estudiante que tiene que venir motivado, porque bueno, por algo eligió la carrera que eligió, ¿no? Que es una mirada, ¿verdad? Y por otro lado, cómo yo lo motivo, y está también esta tensión donde uno, a propósito de mi experiencia que yo contaba del profesor que casi como que se cambiaba la camiseta para ponerse en cada una de las teorías psicológicas que trataba de explicar, como llegar a otro extremo donde solo es responsabilidad del docente, ¿no? Finalmente. Y claro, y entonces se convierte en esto que uno dice, bueno, entonces tengo que ser payaso, ¿no? Y ahí entra a jugar este tema de que por qué tengo que ser payaso, etc. Entonces, la mirada que estamos tratando de darle justamente tiene que ver con otro sentido que es mucho más amplio que eso, y que tiene que ver con cómo no solo el estudiante se involucra en su aprendizaje, sino que cómo nos involucramos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como un fenómeno de relaciones, ¿no? Y ahí es donde está el centro. Entonces, cuando hablamos del ciclo completo, justamente hablamos que no estamos hablando solo de la palabra motivación, o que la motivación está en una cajita separada de todas las otras cosas. La motivación justamente va en conjunto con los procesos de autonomía, va de la mano con los conocimientos y experiencias previas y la perspectiva de futuro que tiene el estudiante, ¿verdad? Y yo creo que quizá una de las cosas que tal vez podríamos profundizar, Tomás, que me parece quizás que es como más novedoso en este taller respecto de lo que habíamos conversado en los otros, tiene que ver con esta formación del profesional, ¿no? Esta formación que plantea, como tú decías, el modelo educativo, la formación de personas integrales, ¿no? Y cuando hablamos de formación integral de personas, efectivamente no estamos solo hablando de que el estudiante o la estudiante se vaya con los contenidos a su casa, ¿no? Sino que desde su trayectoria previa logre conectar estos aprendizajes nuevos para lograr los objetivos, por un lado, que él o ella traen, pero que también se van reconfigurando en este proceso de pasar por la universidad, ¿no? Y termina siendo una profesional que tiene, entre comillas, el sello de la universidad porque por algo pasó por la universidad. Entonces, creo que todos esos elementos
nos permiten como entender este sentido de que la motivación no es mía, no es que es algo mío propio y punto, digamos, sino que tiene que ver con todos estos otros elementos. Sí, Tomás, no sé si... ciertamente. Sí, no, solo complementar esto ya como entrando a los últimos minutos del taller, como que al cuestionar esta manera como tradicional que se entiende la motivación y que lo hemos hecho entre todos durante el taller, no estamos diciendo que el fenómeno al que atribuimos el término motivación no sea real, es decir, estudiantes menos implicados o con las actividades, evaluaciones y en general con el quehacer de un curso que ustedes han planificado, preparado y con tanto esfuerzo y detalle. Lo que queremos transmitir es que precisamente lo que tú dices, que el término motivación, tal y como lo hemos discutido hoy y se ha entendido por mucho tiempo, se queda muy corto en términos de soluciones. Preguntas como ¿cómo hago que mis estudiantes se motiven a participar más en clase? Se pueden abordar de forma como muy concreta, desde el punto de vista de la planificación, por ejemplo, donde en primer año, por supuesto, nosotros recomendamos que sea lo más guiada posible, ¿cierto? Para que permita este desarrollo de autonomía. Desde un punto de vista metodológico se puede abordar también como las metodologías activas, participativas, que siempre operan bajo ese como eslogan de que mejoran la motivación de los estudiantes. Desde el punto de vista del clima de aula, e incluso desde la evaluación, con las evaluaciones formativas, como decía alguien, uno de los participantes en uno de los grupos, ¿cierto? Donde reciben retroalimentación y pueden actuar de manera un poco más libre porque no van a ser calificados. Sin embargo, como creo que es el punto al que hemos llegado en este momento en el taller, ya nos damos cuenta de que podemos eliminar todas las barreras de participación y aún así alguien mostrarse poco motivado, poco conectado con una actividad formativa. Y es por eso que esta manera alternativa que proponemos, como un poco más compleja de entender el fenómeno, creemos que podría ser útil. No sé si tienen preguntas, tenemos todavía un par de minutos, unos 3 minutos, por si alguien quisiera plantear algo. Isabel dice, no todo tiene que ser motivante. Sí, que yo estaba pensando que justamente en la carrera, después ellos tampoco se dedican a todo, pero durante la carrera se les abre el abanico para que sepan todo lo que incluye, pero no todo le va a gustar, ni todo, y nunca le va a gustar alguna parte. Eso, y cuesta motivarlo porque simplemente eso le carga. Claro, claro. Así como tú dices un poco, lo importante es que sepan por qué estamos dedicándole tiempo a eso y esfuerzo, por supuesto, a eso. Una vez que entendemos ese sentido, nos gusta, ¿no? Como suele pasar en algunas carreras que tienen planes de estudio bastante diversos disciplinarmente, todo cobra un poquito más de sentido. Sí, Tomás, yo tal vez quisiera poner un ejemplo ahí, un ejemplo personal, que a veces es una lata que uno de ejemplos personales, pero yo soy educadora diferencial y claro, uno entra a educación diferencial pensando que nunca va a haber matemática, nunca más voy a ver matemáticas, ¿no? Y claro, y de repente me encuentro con un ramo de estadística, y que claro, no le encontraba, yo decía, ¿para qué? ¿Para qué es esto, no? Y de hecho lo pasé, digamos, lo pasé con un 4, pero yo me di cuenta de cuánto me servía eso, porque nunca nadie me dijo para qué me servía. Me pasaron la estadística como era la estadística, ¿no? Nunca nadie me dijo que en verdad para poder hacer pruebas diagnósticas necesito estadística, para poder hacer un análisis de los resultados de una prueba de diagnóstico necesito la estadística. Entonces, creo que por ahí va el tema que está planteando Tomás, ¿no? No es que todo tenga que ser motivante, como dices tú, Isabel, en el sentido del motivante de per se, ¿no? Desde el punto de vista del entusiasmo. ¿Cómo enganchamos, cómo involucramos a esa persona para que efectivamente lo considere como algo importante, más allá de lo motivador que pueda ser, ¿no? Tiene que ver con eso. Y ahí entra este sentido del involucramiento, ¿no? Ese es como el... No sé, Anche, si quieres dar como un poco del cierre, porque con este taller ya estamos terminando lo que fue el ciclo de formación de primer año, en el cual tú estuviste ahí en todas las sesiones. Sí, de hecho, Lisette acaba de poner en el chat el link hacia nosotros elaboramos ya el año pasado unas orientaciones
para docentes para docentes de primer año, y este año las hemos contextualizado, digamos, al proceso de formación remota, así que les invitamos a todos y a todas a poder revisarlas. Creemos que puede ser útil también porque hay algunas cuestiones también que son quizás más prácticas para ustedes, elementos más prácticos que claramente en estos talleres no alcanzamos a visualizar tan claramente. Así que ahí está el link para que puedan visitarlas. Y por otro lado, bueno, por supuesto que agradecerles totalmente la participación en todo este ciclo. Pensamos que el tema de primer año es fundamental, sobre todo en este momento. Y justamente vamos a terminar el ciclo completo, porque esto era como la parte del medio de un gran ciclo, con experiencias docentes, así que faltan todavía 2 actividades que los invitamos, pero antes de eso, bueno, Lisette acaba de poner justamente el link para que se puedan inscribir. Son 2 actividades que tienen que ver con experiencias docentes sobre actividades prácticas, innovaciones metodológicas y evaluación en el contexto actual realizadas dentro de la Universidad de Chile. Por lo tanto, son experiencias muy, muy nuestras, digamos. Así que les invitamos a participar en eso. Y como siempre, también les vamos a poner el link para que puedan evaluar este taller, como lo han hecho con todos los otros, los que han estado. Veo varias caras que han estado en todos los talleres, así que muchas gracias por la permanencia, por la persistencia y por la paciencia también. Así que les invitamos a poder evaluar el taller y los dejamos invitados entonces para la próxima semana en estos 2 últimos talleres que, digamos, paneles más bien, más que talleres, para que nos acompañen. Así que no sé, Tomás, si quieres plantear algo final. No, yo creo que con eso lo acabas de decir todo. Solamente me queda agradecer a todas y todos quienes participaron tanto en este taller como en el resto del ciclo y reiterar lo que tú dices. Quedan atentos para el resto de las actividades que le hemos preparado y seguimos en contacto. Mucho ánimo con lo que se viene. Muchas gracias.